Este excelente relato nos lo compartió la amiga Lucía Hernández. Disfrútelo y recuerden que siempre hay bien y mal en este mundo y jamás podemos andar con la guardia baja. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Ayuda con Santería. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas que crujían bajo la oscuridad del bosque. Era una noche sin luna, donde la negrura del cielo parecía absorber toda la luz, sumiendo el mundo en una penumbra inquietante. El pueblo de San Andrés, un lugar remoto en las montañas, estaba sumido en un silencio sepulcral, roto solo por el ulular lejano del búho. Los habitantes del pueblo temían hablar de lo que ocurría en las noches sin luna, pero todos sabían de los rumores que circulaban desde hace generaciones. Decían que en lo más profundo del bosque, una bruja antigua y poderosa realizaba rituales oscuros, involucrando fuerzas que ningún hombre debería perturbar. Su nombre se había perdido con el tiempo, pero todos la conocían como la Dama de la Oscuridad. Mariana, una joven valiente, pero con un corazón pesado por la pérdida de su hermano, se adentró en el bosque esa noche. Él había desaparecido hace una semana y desde entonces los sueños de Mariana eran invadidos por visiones de un altar en medio de la arboleda, rodeado de figuras encapuchadas que murmuraban en una lengua desconocida. Sabía que debía encontrarlo, aunque eso significaba enfrentarse a lo que más temía. El camino se hizo cada vez más difícil de seguir. Las ramas parecían cerrarse sobre ella, y la sensación de ser observada se volvía más intensa a cada paso. De repente, un crujido en la distancia la hizo detenerse en seco. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras ella intentaba calmar su respiración agitada. Una figura se materializó entre las sombras, envuelta en una capa negra que se confundía con la oscuridad. Mariana contuvo el aliento. Los ojos de la figura brillaban con un resplandor antinatural y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. Era la bruja. «Sabía que vendrías, niña», dijo la bruja con una voz que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. «La sangre llama a la sangre, y la tuya está teñida de la misma oscuridad que la mía». Mariana sintió un frío helado recorrer su espalda. No podía moverse, atrapada por una fuerza invisible que la mantenía fija en su lugar. La bruja alzó la mano y la oscuridad pareció retorcerse a su alrededor, como si el bosque mismo respondiera a su voluntad. «Tu hermano me pertenece ahora», continuó la bruja, sus palabras cargadas de una malevolencia palpable. «Pero tú tienes una elección. Podrías unirte a nosotros, dejar atrás tu miedo y abrazar el poder que yace dormido en tu interior». Mariana sintió una oleada de rabia y desesperación. No podía permitir que esta criatura maligna se llevara a su hermano. Con un esfuerzo sobrehumano, rompió el hechizo que le inmovilizaba y gritó con toda la fuerza de su alma: «No lo permitiré». La bruja soltó una carcajada y la oscuridad se agolpó a su alrededor, cubriendo con un manto impenetrable. Mariana cerró los ojos, esperando lo peor. Pero en ese instante, recordó las enseñanzas de su abuela, una santera que había servido a los espíritus buenos de la naturaleza. Con las manos temblorosas, Mariana sacó de su bolsillo una figura de madera, tallada con símbolos antiguos. La sostuvo con fuerza y comenzó a recitar una oración en yoruba, una lengua que su abuela le había enseñado. La bruja se detuvo y su risa muriendo en el aire. Los árboles comenzaron a temblar y un viento cálido surgió de la nada, disipando la oscuridad que rodeaba a Mariana. La figura en sus manos empezó a brillar con una luz suave pero poderosa que se expandió en todas direcciones.
La bruja retrocedió furiosa. «No puedes desafiarme. Soy más antigua que tu santera y más poderosa que cualquier oración». Pero la luz siguió creciendo hasta que la figura de la bruja comenzó a desvanecerse, como si la luz la estuviera consumiendo desde dentro. Con un grito desgarrador, la bruja desapareció y el bosque quedó en silencio. Mariana cayó de rodillas agotada pero victoriosa. La luz de la figura se desvaneció lentamente, dejando solo la suave claridad de la noche. Cuando abrió los ojos vio a su hermano, tumbado en el suelo a unos metros de distancia. Estaba inconsciente pero vivo. Con lágrimas de alivio, Mariana lo levantó y lo sostuvo contra su pecho. Sabía que la batalla no había terminado, que las fuerzas oscuras aún acechaban en el mundo, pero había aprendido algo valioso. Dentro de ella existía un poder capaz de enfrentarse a la oscuridad, uno que no venía de la brujería, sino de la conexión profunda con los antiguos espíritus protectores de la naturaleza. Mariana, aún temblando por la intensidad de lo que acababa de vivir, se dio cuenta de que el bosque, a pesar de haber recuperado su calma, parecía murmurar algo entre las hojas y las ramas. Sabía que no podía quedarse allí. Necesitaba sacar a su hermano de ese lugar maldito antes de que la oscuridad intentara reclamarlo de nuevo. Con esfuerzo, levantó a su hermano, notando de que su piel estaba fría al tacto. Mientras lo llevaba, la negrura del bosque se mantenía a raya, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Cada sombra, cada crujido en la maleza la hacía estremecer. Sin embargo, no había vuelta atrás, debía seguir adelante. El camino de regreso parecía interminable. El aire estaba cargado de una energía extraña, como si la propia naturaleza hubiera sido testigo del enfrentamiento y no estuviera segura de qué hacer ahora. Mariana caminaba lentamente, con la mente todavía revuelta por lo que había enfrentado. No entendía por completo lo que había sucedido, pero algo dentro de ella sabía que ese no era el final, sino el principio de algo más grande y oscuro. Finalmente, llegaron al borde del bosque, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo. Mariana sintió una oleada de alivio al ver las luces del pueblo a lo lejos, pero también una sombra de incertidumbre. Aunque la bruja había sido derrotada, una parte de ella no podía ignorar la advertencia de las palabras de la anciana. Al llegar a casa, Mariana llevó a su hermano a su cama. Parecía estar profundamente dormido, pero su respiración era regular y su pulso, aunque débil, era constante. Mientras lo arropaba, notó una marca en su brazo, un símbolo oscuro que parecía quemado en su piel. Era un signo que Mariana reconoció de las historias que su abuela le había contado. Era un símbolo de maldición. Pasaron los días y aunque su hermano se recuperó físicamente, algo en él había cambiado. Sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora tenían una mirada vacía. Sus palabras eran pocas y desconectadas. Mariana lo observaba con creciente preocupación. Las noches eran las peores. Él se despertaba gritando, sudoroso y tembloroso, hablando en una lengua desconocida, con un tono que no era el suyo. Desesperada, Mariana buscó la ayuda de comunidades santeros a la que su abuela había pertenecido. Estos, al escuchar el relato, se reunieron en consejo. Sabían que la marca en el brazo de su hermano era un sello de posesión, una conexión con un espíritu oscuro invocado por la bruja. Decidieron realizar un ritual de purificación para intentar romper la conexión. En la noche señalada, los santeros se reunieron alrededor de su hermano, formando un círculo sagrado. Las velas se encendieron, el aire se llenó con el aroma de incienso y las hierbas sagradas. Mariana se unió al círculo, aferrada a la figura de madera que había utilizado en el bosque. Los cantos comenzaron, invocando a los espíritus protectores. Pidieron ayuda para liberar al joven. La atmósfera en la habitación se volvió densa, cargada con una energía que parecía vibrar en el aire. El cuerpo de su hermano comenzó a retorcerse, como si algo en su interior luchara por escapar. De repente, una sombra oscura emergió de su cuerpo, tomando forma en el centro del círculo. Era la figura de la bruja, su rostro distorsionado por la furia y el odio. «No podrán arrebatármelo», rugió su voz resonando en la habitación. Los santeros intensificaron sus cantos y la figura de Mariana comenzó a brillar una vez más,
proyectando una luz que hizo que la sombra retrocediera. Pero la bruja no se rendía fácilmente. Con un grito ensordecedor, lanzó una maldición y las ventanas estallaron, llenando la habitación de fragmentos de vidrio y un viento helado. Mariana sintió una presión en su pecho, como si algo intentara aplastar su voluntad, pero se aferró a la figura de madera. Recordó las enseñanzas de su abuela y dejó que el poder de los espíritus la guiaran, y con una voz clara y fuerte pronunció una oración final, una invocación al espíritu más poderoso de su linaje. La luz de la habitación se intensificó hasta convertirse en un resplandor cegador. La sombra de la bruja gritó una última vez antes de ser consumida por la luz, desapareciendo en un estallido de energía. El silencio cayó de repente y todos en la habitación sintieron una paz profunda. El hermano de Mariana dejó de retorcerse y quedó tendido en la cama, respirando tranquilamente. La marca en su brazo comenzó a desvanecerse, dejando solo una cicatriz pálida. Los santeros dieron gracias a los espíritus y se retiraron en silencio, sabiendo que habían hecho todo lo posible. Mariana, exhausta pero aliviada, se arrodilló junto a su hermano. Aunque la conexión con la bruja había sido rota, sabía que las cicatrices de su alma tardarían en sanar. En las semanas siguientes, su hermano comenzó a recuperarse, su espíritu volviendo lentamente a la vida. Sin embargo, en las noches más oscuras, Mariana a veces sentía un escalofrío recorrer su espalda, como si la mirada de la bruja aún la persiguiera desde algún lugar entre las sombras. Sabía que el mal no se había desvanecido por completo, solo había sido contenido. En algún lugar profundo del bosque, la oscuridad seguía esperando, agazapada y lista para volver a desatarse cuando el momento fuera propicio y volviera a tomar venganza en contra de Mariana. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.